Mi nombre es Eleanor Harris, y la noche en que todo cambió, estaba de pie en la entrada del garaje de mi hijo con las manos temblorosas. Solo unas horas antes, había estado planchando el vestido azul marino que Michael siempre decía que me hacía lucir elegante cuando mi teléfono vibró. El mensaje provenía de David Monroe, mi abogado desde hacía más de 15 años. Solo contenía 3 palabras: llámame ahora. David nunca enviaba mensajes a altas horas de la noche. Su voz al teléfono era cortante, urgente. Eleanor, siéntate. Necesito decirte algo sobre tu nuera. Mi respiración se detuvo. ¿Sobre Lillian? Ella había sido esposa de mi hijo por menos de 1 año, y para mí se sentía como un regalo después de tantas temporadas de soledad. Me llamaba Mamá Harris, siempre con esa sonrisa cálida. Ella me había convencido de vender la casa en la que había vivido durante 35 años para ayudar con los gastos de su boda. Creí en ella cuando dijo que seríamos una sola familia, más unida que nunca, pero las siguientes palabras de David me vaciaron por dentro. Lillian Carter no es quien dice ser. Quise reír, descartarlo como un error. Después de todo, había estado sentada frente a ella en innumerables cenas, escuchando sus historias suaves sobre sus padres, sobre la escuela de enfermería, sobre los pacientes que adoraba en el hospital infantil. Sin embargo, David insistió en que no había registro de que ella hubiera trabajado allí. Demasiados detalles no existían. En ese momento supe que algo no estaba bien. Para el final de esa noche, el matrimonio perfecto de mi hijo se desplomaría. Y la mujer que habíamos recibido en nuestras vidas sería revelada por quien realmente era. Esta es la historia de cómo una cena familiar se convirtió en la noche más dramática de mis 67 años. Durante la mayor parte de mi vida, creí que la estabilidad era algo que se construía lentamente, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. Mi difunto esposo, Robert, y yo compramos una casa modesta en Santa Fe, donde criamos a nuestro único hijo, Michael. Plantamos un arce en el patio el año en que nació, y cada primavera tomaba fotos de él frente a él, viéndolo crecer más alto mientras las ramas se extendían hacia el cielo. Esa casa era más que paredes y un techo. Era la historia de nuestra familia. Después de que Robert falleció, intenté mantener la casa en marcha, pero el duelo tiene una forma de hacer que incluso los espacios conocidos se sientan demasiado pesados. Cuando Michael me presentó a Lillian, ya me sentía sola, todavía buscando un propósito. Ella entró en nuestras vidas como la luz del sol atravesando cortinas polvorientas, cálida, atenta. Nunca dejaba de saludarme con un abrazo y las palabras Mamá Harris. No me daba cuenta de cuánto anhelaba esa cercanía hasta que ella me la ofreció. Lillian tenía una forma suave de sugerir cambios grandes. Sobre un café, miró alrededor de mi cocina y dijo: «Este lugar te parece demasiado grande, Eleanor. ¿No te gustaría algo más pequeño, más acogedor, más cerca de nosotros?» Lo hacía parecer práctico, incluso protector. Cuando ella y Michael mencionaron los costos de su boda soñada, vinculaban cuidadosamente las dos ideas. Si vendía la casa, podía ayudarlos a comenzar su nueva vida y también liberarme de la carga de mantener una propiedad grande. Me dije a mí misma que era lógico. Me dije que Robert habría querido que apoyara a nuestro hijo. En realidad, también me decía que ayudarlos significaba asegurar mi lugar en su nueva familia. Así que vendí la casa, el arce, los recuerdos de décadas y aporté casi $35,000 para su boda. Al ver a Michael sonreír en el altar, al verlo caminar hacia él en su vestido blanco, me convencí de que cada centavo valía la pena. Durante meses después de la boda, llevé conmigo el brillo de sentirme parte de algo. Las cenas en su casa, las llamadas alegres de Lillian, la forma en que insistía en que me uniera a ellos los domingos por la tarde, todo eso me hacía sentir menos sola. Sin embargo, al mirar hacia atrás, me di cuenta de que las señales de advertencia ya estaban allí.
Elegí no verlas porque la esperanza puede ser ciega. A veces, lo que parece una bendición es el comienzo de una tormenta. Solo no sabía que la tormenta ya se estaba formando en el horizonte. Cuando David Monroe me dijo por teléfono que Lillian Carter no era quien afirmaba ser, mi mente buscó explicaciones. Quizás había revisado los registros equivocados en el hospital. Quizás usaba un nombre diferente en el trabajo. Pero el tono de David no dejaba lugar a dudas. Eleanor, mi investigador revisó todas las bases de datos. No hay ningún registro de su empleo, ninguna licencia de enfermería bajo ese nombre, ni siquiera un rastro de su supuesta historia en su ciudad natal. Agarré el brazo del sofá, mirando las paredes de un amarillo brillante que de repente me parecieron estridentes, como si se burlaran de mí. Mi hijo había construido su vida alrededor de esa mujer. ¿Cómo podía decirle que tal vez era una desconocida? Le pregunté a David si podía ser un error. Él suspiró. Desearía que sí, pero Eleanor, también hay transferencias de dinero vinculadas a ella. Dinero que no coincide con lo que me dijiste sobre la venta de tu casa. Recordé haber firmado el cheque de $50,000. Me había convencido de que era un regalo de amor, el tipo de sacrificio que una madre hace por la felicidad de su hijo. En la boda, me sentí orgullosa viendo a Michael y Lillian bailar bajo las luces. Ahora, la idea de que parte de ese dinero había desaparecido en el aire me hacía doler el pecho. David habló con firmeza. No la llames. No la confrontes por teléfono. Ve a la casa de Michael esta noche en silencio. Compruébalo tú misma. Mis manos temblaron al colgar, pero sabía que tenía razón. El camino en coche a través de la ciudad se sintió más largo que nunca. El sol acababa de ocultarse tras las montañas, pintando el cielo con rayas de naranja que se desvanecían en gris. Mi corazón latía con fuerza contra el volante. Pensé en cada conversación con Lillian, en la forma en que sonreía, en cómo inclinaba la cabeza con preocupación, en la calidez de su voz cuando decía que la familia era lo más importante. ¿Todo eso podría haber sido una actuación? Cuando llegué a su entrada, vi sus siluetas a través de la ventana de la cocina, moviéndose entre sí como si prepararan una cena normal. Mi hijo se reía de algo, su voz apagada pero familiar. La figura de Lillian se inclinaba hacia él, elegante y serena. Por un momento fugaz, quise creer que David estaba equivocado, pero en el fondo sabía que esta noche revelaría verdades que nunca podríamos recuperar. Michael abrió la puerta con su sonrisa despreocupada, la misma sonrisa que solía derretir mi corazón cuando era un niño y me traía un ramo de dientes de león del jardín. «Mamá, justo a tiempo», dijo, abrazándome. «Lillian está haciendo su famosa lasaña». Dentro de la casa olía a ajo y pan fresco. En la superficie, todo parecía perfecto hasta el extremo. La sala brillaba con una iluminación suave, las almohadas combinaban con las cortinas y un jarrón de lirios frescos estaba sobre la mesa de centro. Pero al escanear el espacio, algo se sentía mal. Ni un solo objeto reflejaba a Michael. Ninguna foto enmarcada de sus días en la universidad, ningún reloj antiguo que su padre le había dejado, ni siquiera la vieja guitarra que le encantaba rasguear los fines de semana. Era como si la casa perteneciera por completo a Lillian. Ella apareció desde la cocina llevando un delantal sobre sus jeans de diseñador, con el cabello rubio recogido en un moño impecable. «Mamá Harris, me alegra mucho que puedas acompañarnos», dijo con calidez, dándome un rápido abrazo antes de poner una botella de vino blanco en la mesa. Su voz era alegre, pero noté un destello breve en sus ojos cuando me vio todavía con mi bolso en la mano, como si le preocupara que hubiera venido con noticias para las que no estaba preparada. La cena comenzó con pequeñas conversaciones. Michael describió un proyecto exigente en el trabajo, pero su voz tenía un tono de fatiga. Pregunté si dormía lo suficiente. Él lo minimizó con un encogimiento de hombros, pero reconocí las señales. Mi hijo no estaba prosperando, apenas estaba resistiendo. Cuando la lasaña llegó a la mesa, felicité a Lillian. «Todo se ve maravilloso, querida».
Ella sonrió, casi demasiado amplia. Quería que esta noche fuera especial para todos nosotros. Mientras comíamos, dirigí con cuidado la conversación hacia el año pasado. Mencioné la casa que había vendido y lo rápido que todo había cambiado. Mi tono era casual, pero mi corazón latía con fuerza. Ya casi hace un año de la boda, dije con suavidad. Recuerdo haber escrito ese cheque por 50,000. 35 se destinaron a la boda, por supuesto. Pero a veces me pregunto, ¿qué hicieron ustedes con los 15,000 restantes? La cuchara en la mano de Lillian se quedó quieta a medio camino hacia su boca. Michael frunció el ceño, claramente calculando. Lillian aclaró su garganta. Hubo costos extras, algunas mejoras en la casa, y bueno, mis préstamos estudiantiles. Incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. Oh, pensé que habías dicho que te habías pagado la universidad sin préstamos. Michael la miró, desconcertado. Espera, me dijiste que no tenías deudas cuando solicitamos la hipoteca. Por un instante, su máscara se resquebrajó. Un destello de pánico cruzó su rostro antes de que forzara una sonrisa. No quería cargar con mis errores. Pero el ambiente alrededor de la mesa había cambiado. La confusión de Michael se profundizó y mi sospecha se volvió más firme. Las grietas en su historia comenzaban a mostrarse y con cada minuto que pasaba, la mujer a la que una vez llamé hija empezaba a parecerse más a una desconocida. El temporizador de la cocina pitó, asustando a todos. Lillian se levantó demasiado rápido, murmurando algo sobre el postre. Su silla chirrió fuerte contra el suelo de madera mientras se apresuraba a irse. Michael y yo nos quedamos en silencio. Él tocaba nervioso su tenedor, con los ojos mirando hacia la cocina. Finalmente, susurró: «Mamá, ¿qué está pasando aquí?». Antes de que pudiera responder, el sonido de armarios abriéndose y cerrándose resonó desde la otra habitación. Luego, silencio. Demasiado silencio. Miré a Michael y juntos nos levantamos. Caminamos por el pasillo, con el aroma de la lasaña aún pesado en el aire, pero algo más frío crecía debajo de él. La cocina estaba vacía. La puerta trasera entreabierta, con las cortinas moviéndose con la brisa nocturna. La voz de Michael se quebró. «Su bolso ya no está». Sentí un escalofrío recorrerme. Ella no solo salió afuera, se estaba yendo, huyendo. En la encimera, junto al postre a medio preparar, yacía su teléfono, desbloqueado, descuidado, casi desafiándonos a mirarlo. Lo recogí con las manos temblando. El historial de llamadas estaba casi vacío, pero los mensajes contaban otra historia. Deslicé la pantalla y me quedé helada al ver el nombre, Marcus. La vieja empieza a sospechar. ¿Cuánto más tengo que mantener esto? Apareció otro mensaje de ese día. Emergencia. Contrató un investigador privado. Necesito plan de extracción ahora. Mi respiración se cortó. La vieja. Yo misma. Plan de extracción, Michael. Michael se inclinó sobre mi hombro, leyendo cada línea. Su rostro palideció con cada palabra. Ella había planeado todo esto desde el principio. Abrí su galería de fotos. Pobre, casi vacía, pero entre carpetas en blanco estaban capturas de pantalla, estados bancarios, documentos de seguros, cuentas de inversión, todo a nombre de Michael. Ella no estaba guardando recuerdos. Estaba coleccionando pruebas, construyendo un mapa de sus finanzas. Cerré el teléfono y miré a mi hijo. Sus hombros caían, con los ojos abiertos, como un hombre que despierta de un largo sueño en una pesadilla. «Mamá», susurró. Ella quería todo. Apreté su mano. Y casi lo consiguió. En esa quieta cocina, con la puerta trasera balanceándose en el aire nocturno, la verdad quedó al descubierto. Lillian no era una esposa ni una nuera. Era una depredadora, y nosotros éramos su presa más reciente. Michael llamó a la policía mientras yo llamaba a David Monroe, mi abogado. En media hora, llegaron 2 oficiales, seguidos por una detective llamada Carla Rodríguez. Ella tenía los ojos agudos, era profesional.
y portaba la calma cansada de quien ha visto esquemas como este antes. Pusimos todo sobre la mesa: el teléfono de Lillian, los mensajes a Marcus, las capturas de pantalla de las cuentas bancarias de Michael. La detective Rodríguez hojeó las pruebas sin sorpresa. «Señora Harris», dijo, «me temo que su nuera no es única. Lo que ha descubierto forma parte de un patrón mucho más grande». Explicó que Lillian Carter era solo uno de varios nombres vinculados a una mujer que las autoridades conocían como Caroline Blake. Diferente cabello, diferentes estilos de ropa, a veces incluso diferentes acentos. Más tierno. Pero siempre la misma estrategia: encontrar a un hombre vulnerable, casarse rápidamente, acceder a sus finanzas y vaciar todas las cuentas posibles antes de desaparecer. Michael pasó una mano por su cabello con el rostro tenso. «¿Cuántos más?» Rodríguez miró sus notas. «Al menos 16 víctimas confirmadas en 4 estados. En total, las pérdidas suman más de $2,3 millones, y eso es solo lo que sabemos». Las palabras me golpearon como una piedra pesada. 16 familias más, 16 hombres que creyeron haber encontrado el amor, solo para descubrir que habían dado la bienvenida a una ladrona en sus hogares. La mirada de la detective se suavizó al volverse hacia mí. «Señora Harris, basándonos en su línea de tiempo, creo que usted fue la principal objetivo. La venta de su casa, sus ahorros, su fondo de retiro, su contribución fue lo que hizo que esta operación fuera diferente». La cabeza de Michael se volvió rápidamente hacia mí. «¿Mamá?» Asentí lentamente, con el pecho apretado. «Ella nunca quiso solo a ti, hijo. Quería a los dos». La detective Rodríguez se inclinó hacia adelante. «Aquí está el problema. Caroline ha desaparecido antes, pero siempre vuelve a surgir cuando hay dinero que aún no ha conseguido. Se fue abruptamente esta noche, pero lo más probable es que intente regresar. Sabe que hay más que tomar». Michael negó con firmeza. «De ninguna manera. No voy a permitir que mi madre sea cebo». Pero al mirarlo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante meses había estado solo, inseguro, demasiado ansioso por aferrarme a quien ofreciera amor. Ahora me daba cuenta de que aún me quedaba algo: determinación. Si esta mujer pensaba que podía despojarnos de todo, subestimó mi capacidad. Puse mi mano sobre la de mi hijo y dije en silencio: «Quizás sea hora de que ella aprenda qué pasa cuando un Harris lucha de regreso». 3 días después, me encontré sentado en un pequeño café en el centro de Santa Fe, con el corazón estable a pesar de la tormenta interior. El plan había sido cuidadosamente preparado por la detective Rodríguez y su equipo. Mi papel era simple: contactar a Lillian Caroline, como ahora la conocíamos, a través de un contacto mutuo que ella había usado antes para referencias laborales falsas. El mensaje fue elaborado para sonar vulnerable, confundida y ansiosa por hacer las paces. Escribí que temía que los celos de Michael la hubieran alejado, que todavía la veía como mi hija y que esperaba que pudiéramos hablar. Ella respondió en pocas horas, exactamente como la detective había predicho. Su mensaje estaba lleno de tristeza, diciendo que amaba a Michael pero que había tenido miedo de su temperamento. Quería explicar, encontrar una forma de volver. ¿Podría reunirme con ella? Así que aquí estaba, el café enfriándose en la mesa, esperando a la mujer que casi había desmantelado a mi familia. A las 2 en punto, ella entró. Su cabello rubio había desaparecido, reemplazado por un tono más oscuro. Su vestimenta elegante había sido cambiada por unos jeans sencillos y un cardigan. Para un desconocido, parecía una esposa agotada buscando reconciliación, pero yo sabía mejor. «Mamá Harris», dijo suavemente, con lágrimas en los ojos, mientras se sentaba en la silla frente a mí. «Gracias por verme». Forcé una sonrisa y tomé su mano. «¿Cómo lo haría una suegra cariñosa?» «Por supuesto, cariño. He estado muy preocupada». Ella empezó rápidamente su historia. Decía que Michael había cambiado.
Se había vuelto suspicaz, controlador, convencido de que ella mentía acerca de su pasado. Insistía en que sus celos la había llevado a irse. Cada palabra estaba pulida, ensayada, diseñada para presentarla como víctima. Asentí suavemente, interpretando mi papel. Debe haber sido muy doloroso. Pero vi algunos registros bancarios que Michael me mostró, transferencias a Phoenix. Por un instante, sus ojos se endurecieron, toda dulzura desapareció. Cuando volvió a hablar, su tono fue más frío, medido. ¿Cuánto sabes realmente? Me recosté, firme. Lo suficiente. La transformación fue inmediata. La máscara se deslizó. La esposa temblorosa ya no estaba. En su lugar, se encontraba Caroline Blake, depredadora. No tienes idea de con quién estás lidiando, siseó. Ese dinero se ha ido y no hay nada que puedan hacer. En realidad, dije con calma, hay mucho que podemos hacer. Con mi señal sutil, la detective Rodríguez dio un paso adelante, seguida por dos oficiales encubiertos en las salidas. Sus voces fueron firmes, ensayadas. Caroline Blake está arrestada por fraude, robo de identidad y conspiración para cometer abuso financiero. Ella no resistió, pero la mirada que me dirigió era venenosa. Esto no ha terminado, escupió mientras le colocaban las esposas en las muñecas. Observé cómo la llevaban. Una extraña mezcla de tristeza y alivio me invadió. Una vez creí que ella era familia. Ahora era solo otro nombre en una larga lista de pesadillas de víctimas, pero por primera vez en meses sentí algo que pensaba que había perdido: paz. 6 meses después, la vida era muy diferente. La casa que Michael compartía con Lillian había sido despojada de su presencia. Ya no colgaban delantal florales en la cocina, ni decoraciones cuidadosamente dispuestas que borraban la identidad de mi hijo. Solo era una casa más, silenciosa, pero que lentamente volvía a su propio estilo. Para mí, había comprado una casa más pequeña en las afueras de la ciudad, un lugar que elegí no porque alguien me lo hubiera dicho práctico, sino porque me gustaba. El sol de la mañana entraba por ventanas amplias y por las noches me sentaba en el porche con una taza de té, escuchando el zumbido lejano de la ciudad. No era grandiosa, pero era mía. Michael visitaba a menudo. Al principio estaba retraído, cargado por la culpa. Seguía repitiendo: debería haber sabido, debería haber visto a través de ella. Cada vez le recordaba suavemente: no eras ingenuo, eras humano. Ambos queríamos creer en el amor, y eso no es debilidad, es esperanza. Lentamente comenzó a aceptar esa verdad. El proceso legal avanzaba. La detective Rodríguez nos mantenía informados y David Monroe nos guiaba a través de audiencias y papeleo. Contra todo pronóstico, la unidad de delitos financieros rastreó varias cuentas de Caroline. Nos dijeron que podríamos recuperar alrededor del 60% de lo robado. El dinero importaba, por supuesto, pero no era la verdadera victoria. Una tarde, Michael me entregó una carta. Era de otra víctima de Caroline, un viudo en Colorado. Escribió que saber que otros habían sufrido la misma traición le ayudaba a sentirse menos solo, menos avergonzado. Al leer sus palabras, me di cuenta de que exponer a Caroline no era solo para proteger a mi familia, sino para proteger a innumerables otros. El dolor y la ira aún permanecían, pero en su lugar creció algo más estable: la resiliencia. Había enfrentado a un depredador y me negué a ser su presa. Protegí a mi hijo, incluso cuando él no podía ver el peligro por sí mismo, y al hacerlo, redescubrí mi propia fuerza. A veces, las lecciones más duras de la vida vienen disfrazadas de bendiciones, pero si escuchamos atentamente, nos recuerdan quiénes somos y de qué somos capaces de sobrevivir. Al mirar hacia atrás, entendí que Caroline Blake no solo robó dinero. Intentó robar confianza, alegría
y la sensación de seguridad que toda familia merece. Pero al final, fracasó. Lo que me dio en su lugar fue claridad, el recordatorio de que puedo confiar en mis instintos, que el amor nunca debe venir acompañado de manipulación y que proteger a tu familia a veces significa hacer las preguntas difíciles que nadie quiere escuchar. Michael y yo todavía hablamos de esa noche. Él admite que, en el fondo, tenía dudas, pero eligió ignorarlas porque la esperanza parecía más fácil que la sospecha. Ambos aprendimos que la honestidad, incluso cuando es incómoda, es el único camino hacia una verdadera seguridad. No puedo decir que no siento amargura cuando pienso en el árbol de arce que dejé atrás o en los recuerdos en la casa que vendí, pero la amargura no me define. La fuerza sí, la resiliencia sí, y el vínculo entre una madre y su hijo que permanece inquebrantable. Así que aquí está la lección que llevo conmigo. Si algo se siente mal, no silencies tus instintos. Si alguien que amas parece demasiado perfecto, detente y mira más de cerca. El amor es real, pero también lo son los depredadores que se disfrazan con su nombre. A quienes escuchan, espero que mi historia no solo ofrezca precaución, sino también valor. Valor para proteger lo que importa. Valor para hablar cuando el silencio parece más seguro. Y valor para recordar que ninguna traición puede quitarte tu valor. Si esta historia te tocó, te invito a darle like a este video, compartirlo con alguien que pueda necesitar ese recordatorio y contar en los comentarios desde dónde estás viendo. Tus historias también importan. Juntos, creamos una comunidad donde la verdad y la resiliencia son más fuertes que cualquier engaño.